Muy buenos días a la mesa principal, a todos los invitados especiales, estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali. Realmente es un honor y un privilegio para mí venir desde Panamá a compartir con ustedes esta 21ª versión del Congreso Panamericano de Derecho Procesal. Realmente decía un viejo pensador que es hasta de muy mal gusto conformarse con la mediocridad cuando la excelencia está a la vista. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene que ver con la ética, con el desempeño de nuestra profesión, con el fundamento espiritual de nuestra profesión, tiene que ver con nuestra dinámica interna, nuestra vocación, y de cómo nosotros le servimos a la sociedad a resolver los conflictos con justicia, con equidad, en el marco de lo que hemos elaborado como fundamento para la resolución de los conflictos, que es el derecho, el entendimiento, para generar la paz, entendiendo que la paz solamente es posible cuando hay justicia. Y la justicia no se fundamenta sino en la verdad, incluso la verdad procesal. Pero la verdad nace única y exclusivamente del amor, del respeto que tengamos por la dignidad de las personas, de la gente. Cuando llegamos a la conclusión que la gente es más importante que las cosas. Y yo quería hablarles en esta mañana de 4 elementos que son las 4 C que quiero tratar de transmitir hacia ustedes. En primer lugar, cualquier persona que pretenda ser útil a la sociedad y tener un sentido de proyección del propósito de su vida aquí en la tierra, tiene primeramente que tener un elemento que se llama carácter. El carácter significa que usted tiene una personalidad con fuerza. Usted no vino a esta tierra por casualidad. Hay propósito en que usted esté en esta tierra. Pero a nosotros no se nos dio un espíritu de temor, un espíritu de ambivalencia, un espíritu de doble ánimo, sino un espíritu de poder, un espíritu de autoridad. Sino, por ejemplo, cómo nosotros podemos dominar los animales, es por la vía de la autoridad. La autoridad de la palabra nuestra, de nuestros gestos, de nuestra acción. Y se nos dio carácter, y el carácter significa una cantidad de elementos que son principios y valores que adornan y son parte de la expresión externa de nuestra personalidad y de nuestro espíritu. Y ese carácter es fundamental en cada uno de nosotros como abogados que somos. El carácter de abogado requiere necesariamente la preexistencia de carácter. No puede haber un abogado sin carácter. La persona que no tiene carácter en la mañana está con una cosa y en la tarde está con otra. No tiene un nivel de responsabilidad y de expresión sólida de su personalidad. El abogado, sin embargo, tiene que tener una personalidad fuerte, un carácter fuerte. No solamente para defender a la persona y la causa que representa, es para defender valores y principios que precisamente este instituto enarbola como el estandarte que debe guiarnos en la lucha por la elevación de la dignidad humana. De eso se trata. Para eso se requiere carácter. Porque nos tenemos que enfrentar a teorías y a doctrinas en donde las cosas son más importantes que la gente. Tenemos que enfrentarnos ideológicamente a doctrinas que plantean que las cosas son subsidiarias, que la gente son subsidiarias y que lo importante, por ejemplo, son los aspectos económicos y los procesos económicos. Y se trata de tener carácter para definir y sustentar que por encima de la persona no puede haber nada.
que la persona humana está rescatada en nuestras doctrinas constitucionales, pero que muchas veces en el desarrollo de esa doctrina constitucional en la ley se bifurca y se confunde el valor de la persona y los derechos de esa persona y las garantías de esa persona, que de eso se trata el decálogo o los principios fundamentales por los cuales lucha este Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Hoy vamos a tener un debate aquí, donde se va a plantear concepciones distintas que tenemos sobre el tema de la dignidad humana, sobre el valor del abogado. Ese es y quiero decirles entonces que el carácter representa la primera C, porque son 4 C. La segunda C, que voy a exponerles, se trata del compromiso. Un abogado no puede ejercer su profesión si no tiene un compromiso. El primer compromiso del abogado, además de la lealtad a su cliente, es compromiso con los principios, con lo que estábamos hablando antes. Si un cliente nos contrata y nos pide que nosotros hagamos cosas distintas a la dignidad humana, tenemos que plantearle al cliente que tiene que buscar a otro abogado, porque nosotros no somos sino defensores de principios. Porque hay gente que cree que por la cantidad de dinero que nos vayan a ofrecer ya no importan los principios. Y eso es fundamental para el aspecto ético y el desarrollo de nuestra profesión. Está de más decir que por confusión en el compromiso que tiene que tener el abogado, se nos tiene una muy desarrollada mala fama de que los abogados son los peores profesionales y los que menos tienen principios y valores. Que somos capaces de defender cualquier cosa. Y yo creo que es necesario en América Latina establecer, y en el mundo, un abogado comprometido con los mejores valores y principios humanistas de la sociedad nuestra de este tiempo. Es importante que el abogado tenga compromiso con la comunidad, que tenga compromiso con su nación, que tenga compromiso con su familia, que tenga compromiso con sus colegas, que tenga compromiso consigo mismo y que tenga compromiso con los mejores principios que Dios también nos ha enseñado. Es necesario desarrollar entonces también esta segunda C, compromiso. Y cuando una persona está comprometida, su actuar es en función de ese compromiso. Nosotros tenemos que enarbolar también la bandera del compromiso. Vamos ahora a la tercera C. La tercera C es que necesitamos, como profesionales, como gente que le sirve a la sociedad, a las personas, tener un aspecto fundamental que es donde más adolecemos: tener credibilidad. La persona que tiene credibilidad significa que lo que dice lo hace, que corresponde su pensar con su actuar. A mí me da gusto ver que la consigna o el lema fundamental de la Universidad de Santiago de Cali es que está comprometida con el ser. Hay algunas otras universidades que yo he visto que están comprometidas con el conocer. El conocer es una expresión del ser, de manera que si usted está comprometido con el ser, está comprometido a una mayor profundidad. Porque tenemos que determinar que el ser es lo más importante. Y ese ser tiene que ver su expresión hacia afuera con la credibilidad que tiene, que lo hemos dicho ya, es la relación entre el decir y el hacer. José Martí, que es, además de un extraordinario poeta,
fue un gran político y un hombre humanista extraordinario, planteó que la mejor manera de decir es hacer. Nosotros tenemos un gran problema con la clase abogadil latinoamericana. Una cosa es que estamos comprometidos con ideales, con principios que aprendemos en las aulas, con principios que aprendemos de los académicos, pero cuando vamos a ejercer la profesión, entonces como que eso estorba y actuamos de otra manera. No actuamos cónsono con esos principios que aprendimos y que enarbolamos, los principios que estamos hablando al principio. Tiene que haber una correspondencia, porque si no hay correspondencia con nuestro decir y nuestro hacer, efectivamente no tenemos credibilidad. Porque solamente podemos cosechar lo que hemos sembrado. Solamente podemos cegar lo que hayamos sido capaces de haber sembrado. Y si nosotros sembramos consistencia en nuestro actuar conforme a nuestro decir, entonces cambiaremos la página de la historia que estamos viendo. La cuarta C es fundamental que la abordemos. Se trata de conocimiento. El conocimiento en el abogado es un aspecto en el cual permanentemente tiene que trabajar. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente todos los días, porque no se trata de conocimientos y aspectos meramente técnicos del campo jurídico. No se trata de principios alquimistas dentro del derecho. Se trata que el abogado, en las circunstancias del desarrollo del hombre en la sociedad de hoy, tiene que tener un vasto conocimiento de las relaciones humanas y del saber general. Nosotros tenemos que saber que en cualquier punto del planeta alguien encontró la manera más eficaz de interpretar la realidad socioeconómica y cultural de la humanidad de hoy de una mejor manera que fue interpretada ayer. Porque cuando enfoquemos esa visión nuestra sobre la realidad, tiene que haber un retrato fiel de esa realidad, un diagnóstico correcto, que no se nos empañe por falta de conocimiento esa realidad y podamos tomar decisiones equivocadas. El conocimiento del abogado de hoy no solo se refiere al conocimiento del aspecto del texto de la ley, del aspecto procesal de la ley, sino nosotros tener conocimiento de todos los procesos complejos que el hombre lleva adelante, como son en la actualidad el problema que tiene que ver con el derecho informático, la cibernética, el problema del desarrollo bioquímico a nivel molecular. Es decir, nosotros tenemos que conocer todo lo que está pasando, porque esos problemas finalmente se tienen que ventilar en los tribunales y nosotros requerimos de tener un vasto conocimiento, porque no solamente podemos invitar a los peritos, sino que nosotros tenemos que saber qué interpretan esos peritos cuando los invitamos a que den informes técnicos de esta naturaleza. Entonces, recapitulando, tenemos que conocer de todo, ser gente amplia y profunda también, no solamente por lo extendido y lo horizontal, perdamos ahora la profundidad del asunto. Es una época tridimensional, no solamente lo extendido y lo que está enfrente de nosotros, tenemos que saber la profundidad hacia o lo largo, lo ancho y lo profundo. Tenemos que tener una apertura de mente suficientemente amplia para comprender los fenómenos que están ocurriendo en nuestro universo. Yo quisiera decirles para finalizar, porque entiendo que se me está acabando el tiempo, que estas 4C que les estoy diciendo hacen que haya una generación de abogados en nuestra América Latina, Iberoamérica,
con una connotación distinta, que es la sociedad que nosotros tenemos que presentarles en los próximos años en una competitividad universal que nos destaca a nosotros un acto en que tenemos que tener y demostrar nuestra capacidad. Se trata de un desafío que nosotros tenemos. Nuestros países, nuestras naciones, nuestros pueblos dependen del conocimiento que nosotros tengamos, dependen de los principios que tengamos y repetimos, dependen del carácter con que nosotros seamos formados y nosotros transfiramos a nuestra sociedad, dependen del compromiso que tengamos, de la credibilidad que tengamos y del conocimiento que tengamos. En función de esas 4C tendremos éxito o nos sobrevendrá el fracaso. Hay 3 clases de personas en el mundo: las personas que hacen suceder las cosas, las que tienen fuerza en sí mismas y tienen luz y alumbran un camino certero hacia el futuro; las personas que ven suceder las cosas, esos son los segundos, que ven suceder las cosas y quizás puedan entenderlas, pero no intervienen en la decisión de las cosas ni en lo que va a suceder, solamente son expectantes. Y hay una tercera clase de gente que no tiene idea que están sucediendo cosas. Y yo quiero que ustedes sean todos parte del primer grupo de las personas, de esas que hacen suceder las cosas. Y para que hagan posible que sucedan las cosas, es necesario que ustedes tengan carácter, que tengan compromiso, que tengan credibilidad y que tengan un profundo conocimiento de toda nuestra realidad histórica, social, económica, cultural, jurídica y política, para poder proyectar con fuerza la sociedad del futuro, donde América Latina va a jugar un papel estelar en la historia universal. Muchas gracias y muy buenos días.